Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Rocío Alcobre, ¿cómo estás? Hola, David Sobrino. Me siento como un entrevistador cuando en realidad quizás soy más el entrevistado, pero sí que me gustaría abrir este vídeo de pocos minutos para explicarle a todas las personas que ahora nos estén viendo qué es esto de Nexo, ¿no? Este maratón único de 24 horas en el que el día 12 del 12, un portal energético, por cierto, vamos a estar conectados cientos de seres humanos de todo el mundo, especialmente de Brasil, de España y de toda la zona de Sudamérica y Centroamérica, en el que, como digo, cientos de personas que en realidad son traductores de código humano ocultos o latentes van a ponerse en conexión y van a ver que ese don, ese talento que muchos tenemos, lo vamos a poner al servicio de la humanidad de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, y sobre todo potenciando una especie de red de información en la que muchísimos terapeutas, coaches, psicólogos, mentores, personas que en general damos un servicio a la humanidad, podemos potenciar ese servicio al conectarnos, digamos, en una misma frecuencia con personas de diferentes culturas, pero que en realidad tienen el mismo propósito. Yo conozco a Rocío desde hace ya un tiempo, ahora os diremos por qué nos hemos reunido para co-crear junto con vosotros esta maravillosa locura que es Nexo, y os invitamos a que estéis junto con nosotros 24 horas conectados el día 12 del 12 de diciembre, que lo vamos a hacer, por cierto, en un sitio muy especial, aunque esto ya lo es. La BIM Producción, ya sabéis que tiene un estudio maravilloso, pero iremos a un sitio quizás muy mágico para que podamos ver en diferentes estancias y quizás con nuevos invitados allí presentes. Que Nexo consiste en eso, no solamente conectarnos Rocío y yo y con vosotros, sino con la propia naturaleza, así que no os queremos desvelar mucho, pero sí me gustaría preguntarte, Rocío, ¿de dónde nace la idea, después de haber trabajado muchos años en Brasil y con miles de personas, la idea de poder crear este maratón para conectar a personas de diferentes culturas, diferentes continentes, hacia un propósito común, en un momento donde parece que hay sobreinformación o quizás sobre ruido, y que ha llegado el momento de no vender la atención como si fuera una moneda de cambio, sino utilizar ese vehículo para poder generar un impacto humano aún mayor en el momento en el que estamos? Pues realmente, David, esta idea nace ya hace unos años, aunque se materializa ahora, ¿no? A través de nuestra unión, el primer nexo, que es el nuestro. ¿Verdad? Y a partir de ahí vimos rápido, ¿no? Que yo durante muchos años he sentido como que el Atlántico era aquel que me unía. Y muchas veces le decía a las personas que quiero y que me conocen, les decía que yo creo que tengo que montar el chiringuito, la oficina y mitad del Atlántico para que me entiendan, porque la mitad de mí está como en Brasil, en América Latina, y la otra mitad en Europa, con España, y tienen tanto en común, hay tanta unión, y ese era el nexo, ¿no? Y tú lo viste desde que empezamos que ahora compartiremos un poquito más, lo viste rápido, y no podía darse de otra forma, sí, poder unir el ser humano. Realmente Nexo busca eso, el traductor de código humano busca entender al ser humano y unir las diferentes culturas, que no son tan diferentes, porque cuando retiramos creencias y capas nos encontramos con esa humanidad. Entonces es como un puente entre la ciencia y la conciencia y la consciencia, pero también entre esos continentes que estamos más unidos de lo que pensamos. Claro. Recuerdo que cuando tú y yo estuvimos en ese hotel, ¿no? Empezamos a coincidir, ¿no? Yo te conté un poco mi viaje a Brasil cuando fui también a formarme con Erico Rocha dentro del mundo del Fire Festival, promovido también por Hotmart. Y yo también, como infoproductor, como persona que también ha impactado a miles de personas con mi servicio, ¿no? A través de la comunicación, de la psicología profunda, me di cuenta de que en Brasil hay una especie de foco o de núcleo o de nodo energético en el que millones de personas han despertado y han decidido saltar al vacío porque consideran que siempre hay agua, ¿no?, en la piscina. Y ese cambio ha sido de tal repercusión que incluso en Norteamérica los yanquis han modelado incluso a la persona que estaba siendo como la punta de lanza en Brasil. En España exactamente hemos hecho lo mismo. Siempre hemos como modelado o copiado a las personas, los referentes de Norteamérica, pero ahora parece que hay una corriente más hacia el mundo de Brasil, y lo mismo en países como México, Colombia, en general toda Sudamérica,
que están viendo la capacidad hoy, gracias a Internet y las redes sociales, de poder ayudar a personas en todo el mundo, modelando las estructuras, los patrones que quizás parece que han nacido de una forma con mayor impulso quizás en Brasil. Y sé que tú has estado muchos años trabajando allí con miles de personas, sí que me gustaría que nos contaras por qué ahora desde España has tomado la iniciativa de poder aunar lo que está pasando allí con otros nodos energéticos y qué hay debajo de todas esas capas culturales, ¿no? Cómo se mueve la información, sobre todo para nosotros como profesionales que somos capaces de ver, pues eso, algún tipo de sincronicidad, algún tipo de talento, de don en las personas o de necesidad o de deseo por cumplir, y que muchas veces los propios prospectos, las propias personas que vienen a nuestras terapias o nuestros cursos o programas son incapaces de verlo, ¿no? Y normalmente tiramos como de metodologías que hemos estudiado o con las que nos hemos formado, metodologías de la condición humana, de desarrollo personal, y estamos como muchas veces encorsetados a decirle a una persona lo que se supone que hay que decirle con base a una metodología que alguien ha manifestado. Y siempre tenemos como la espinita de decir, es que yo no le diría exactamente lo que dice este manual o lo que yo aprendí en psicología, ¿no? Sino que hay algo dentro de mí, como a nivel más instintivo o intuitivo, que ve en la persona algo que le tengo que decir, le tengo que manifestar esto. Entonces, al final, un traductor de código humano yo creo que es una persona que se adapta a cualquier tipo de modelo y que no sesga a los pacientes, a los alumnos, a los clientes, a las personas con sus propios dogmas o sus propias creencias o juicios, sino que es capaz de adaptarse por completo a las vivencias de la otra persona para que la otra persona le dé su propio sentido y entonces sane o se empodere o consiga lo que realmente quiere. Pero nadie mejor que tú para explicar qué es eso de ser un traductor de código humano. Explícanos. Fíjate, has tocado varios puntos súper importantes, ¿sabes? En todo lo que has dicho. Para mí, mi primer viaje a Brasil fue después de haber acompañado a cientos de personas en España, pero había algo dentro de mí que decía Brasil, que teníamos que ir allí. Y realmente hoy agradezco mucho todo ese camino, pero lo veo mi trayectoria desde poder mirarlo ahora y mirar hacia atrás y entender, ¿no? Durante mucho tiempo yo tal vez haya sufrido por no haber tenido una base teórica más estructurada pero todo mi proceso se fue dando de tal manera que para ir desarrollando esa traductora de código humano que había dentro de mí, que yo tampoco sabía, como muchos no saben que está dentro de ellos, y era una lucha durante mucho tiempo, y primero fue un proceso interno que se dio en mí, y después poder verlo y acompañar a muchas personas para poder ir sintiendo esa traducción. Y hay una tendencia de los europeos muchas veces ir a América Latina, sí, como antiguamente, ¿no? Sí. En mi trabajo, que se estudia tanto toda la información que repetimos porque todavía no la hemos entendido, y entonces hay esa tendencia, y sin embargo yo tenía muy claro que yo tenía que ir a Brasil a aprender sobre todo las diferencias del ser humano y adaptar la información que yo estaba poniendo y que a mí me había servido y que había servido en España, y poder entenderlos y entender toda la cultura para después llegar a ese ser humano, ¿no? Y eso es lo que me llevó a desarrollar esa parte de esa conexión de traductor de código humano, que es el ver la información y el adaptar y el traducir realmente, interpretar lo que la persona, adaptarse al lenguaje de la persona para que ella pueda llegar, independientemente del método. Okay. Porque cuando tú te vas a un método y lo estructuras, estás encasillando a la persona, no estás dejándola ser, no estás dejando que ella misma encuentre su camino, que es la única que lo puede encontrar. Sería como circular por una serie de nodos o de canales hasta esa especie de mente colectiva o la mente colmena, sí, o el inconsciente colectivo, que diría Carl Jung, y poder averiguar de alguna manera a través de una anamnesis, un seguimiento con las propias personas, cuál ha sido el camino que ha recorrido a través de muchas generaciones desde que se ha conectado esa parte arquetípica y con la que hoy mantiene esas creencias, ¿no? Esa forma de ver el mundo, para nosotros adaptarnos a ese caminito y que esa persona pueda conectar los puntos hasta ese nodo común
y vea el sentido que tiene su propia vida, su propia existencia desde quizás muchas generaciones antes. Entonces, a mí que me gusta mucho el mundo simbólico y arquetípico, has hablado de la parte ancestral, ¿no? Que parece que ahora hay una nueva moda de irse a Perú, a México o a Egipto, que a mí me encanta, para estudiar culturas ancestrales de hace más de 10.000 años, donde parece que hay un conocimiento más empírico, más experiencial, que realmente es más transformador que ahora, que parece que va todo muy rápido y es como muy digital, ¿no? Quizás las dos cosas estén bien, evidentemente, pero sí que es cierto que cada vez parece que hay más personas con este despertar de la conciencia, despertar espiritual, que estamos empezando a honrar a otras generaciones, a nuestros ancestros, que también utilizaban ciertas metodologías, y el ponerla al servicio de otros de una manera ordenada para que tenga sentido para quien nos está pidiendo ayuda, ¿no? O pidiendo que potenciemos su talento. A mí me gustaría contarte cómo yo me di cuenta, y todavía continúo en el camino, de que quizás también sea un traductor de código humano, ¿no? Me han contado, porque yo no lo recuerdo, pues yo creo, una frase que dijo mi hermano Víctor, era: mamá, el bebé está marrón. Y fue a las horas de nacer, ¿no? En la incubadora, estuve a punto de morir, y siempre mi familia me ha contado que mi hermano Víctor, uno de mis 3 hermanos, que somos 4 varones, por cierto, le contó a mi madre, que acaba de parir, que estaba marrón, que estaba morado, que estaba a punto de morirme, como que me salvó la vida. Y a partir de ahí, claro, yo he unido puntos de mi relación con la muerte, ¿no? Y la falta de respiración. Y lo que sí que recuerdo es que años después, yo me metí, estando en el colegio, sonó la sirena y venga, todos del patio a clase, ¿no? Y como si fuéramos hormiguitas que vuelven al hormiguero, a mí me dio meterme como por debajo de una mesa como esta, era un banco, ¿no? Y me quedé sin respiración otra vez. Se ve que pasó los niños pues alrededor del banco y demás, y volví a tener como una sensación de muerte, de no poder respirar. Quizás sería un ataque de pánico, no lo sé en aquel momento, pero sí se me quedó grabado y mantuvo como ese patrón en mi vida, que luego lo he traído para poder impactar y ayudar a otras personas. Y luego, años después, viniendo de viaje, veníamos mi familia en el coche delante, mi hermano Víctor, por cierto, conduciendo, junto con mi padre, que iba de copiloto, y detrás íbamos mi madre y yo, que tenía 7 años por entonces, y en el coche de detrás iban mi tía y mi primo, que era mi mejor amigo, porque mis hermanos son prácticamente como mis padres, y mis padres como mis abuelos. Y Paquito, que por entonces tenía 15 años, pues iba con su madre, con mi tía, en el coche de atrás, que era un 600 verde, aquellos típicos coches en España. Veníamos de vacaciones de Gandía, y a la altura de Motilla de Palancar, mi hermano Víctor dijo: mamá, a la tía le ha pasado algo. Y efectivamente, un tráiler de más de 20 metros se los llevó por delante, y el 600 verde quedó aplastado como una lata de cerveza, ¿no? Murieron en el acto. Y claro, mis padres salieron corriendo, yo salí corriendo, no sabía qué era la muerte, nunca había presenciado la muerte encarnada como tal, y recuerdo ver pues todo el coche aplastado debajo de aquel camión, y un sufrimiento, un olor a amasijos, a hierro, a carne quemada, que evidentemente marcó mi vida y la de mi familia, y generó un luto. Yo creo que por eso todavía voy de negro, ¿no? Honrando esa parte, y marcó los 15 años siguientes de nuestra familia, ¿no? Y ya el siguiente punto, donde se volvió a conectar la idea esta de aplastamiento, de falta de respiración, de muerte, fue ya una vez que yo me licencié como psicólogo. Yo me dediqué al mundo de la música, estuve años impactando a miles de personas como formador en comunicación y demás, y en uno de esos viajes iniciáticos a mí se me ocurrió la afortunada idea de hacer un viaje iniciático en Egipto y pasar una noche como se supone que pasaron Napoleón y Houdini en la Gran Pirámide. Total, que fuimos 14 personas, 10 alumnos que también se sumaron, ¿no? Saltaron a la piscina, y fue una experiencia que nos cambió la vida, yo creo que a todos, al menos a mí, porque esa noche que pasamos en la Gran Pirámide, cuando ellos ya salieron de la cámara del caos, que es la cámara más profunda, que está como unos 30 metros de profundidad en la tierra, yo sabía que había una llamada para mí desde toda la vida ahí dentro, y en la cámara del caos hay otra cámara bastante poco conocida, a la que muy pocas personas han accedido, que es como un túnel de unos 20 metros donde aparentemente no cabe ni una sola persona, ¿no?
Y yo siempre que había tenido esa criptofobia, ese miedo a espacios súper reducido por falta de respiración y cercanía a la muerte, estaba yo ahí solo en plena oscuridad, me metí hacia arriba y estuve pues 20 minutos mirando al techo que tenía pegado, y ahí se me empezó a manifestar pues una especie de canalización de cuál era mi propósito, que en realidad era honrar esa parte de la muerte, no tener prisa por querer aprovechar la vida, sino disfrutar sabiendo que esto es un continuo en diferentes dimensiones, y crear una herramienta, un modelo, en este caso pues relacionado con la narrativa, los narratipos, con el que poder impactar al mayor número de personas y hacerles sentirse escuchados, sentirse comprendidos y sentirse reconocidos. Cuando además yo he vivido siempre en un sistema educativo donde me he visto pues rechazado, ¿no? Como si fuera pues una oveja negra. Entonces de ahí nació ese modelo, y cuando yo te conocí entendí que habías creado ya también tu propio modelo, y habías trabajado con un montón de personas que siempre han tenido como la idea de aterrizar, manifestar su propio modelo, y no solamente fijarse en otros, ¿no? Como puede ser el I Ching, el Enneagrama, los chakras, las claves genéticas, el yoga, los niveles de conciencia, el DISC, el diseño humano. Hay muchísimos modelos, sino que quizás cada modelo al final viene a decir lo mismo, pero muchas veces los traductores de código humano queremos manifestar a través de un artículo, un paper, un libro o un programa una metodología que se alinea mucho con nuestra vivencia, nuestra frecuencia, y que además eso no significa que metamos a todas las personas en este cerco para que aprendan nuestro modelo, sino que nos permite tener la seguridad de ver que todos los demás modelos siguen una especie de arquitectura común con diferente decoración. Y de esa manera, al menos me ha pasado a mí, cuando yo manifesté mi propio modelo, me di cuenta de que yo no le enseño a la gente mi propio modelo, sino que el haberlo aterrizado me ha permitido adaptarme a todos los modelos existentes que permiten ayudar a las personas, ¿no? Y el poder empatizar, escuchar a una persona sin tener yo que meter mi propia identidad, ha facilitado que se haya acelerado la transformación de la gente, porque como me meto en su cabeza, parece que me meto en su cabeza, en su corazón, en sus vivencias, porque yo no les sesgo con mi metodología, ¿no? Y eso ha sido al haber estudiado tantos modelos, el haber creado el mío, y creo que hay muchas personas que quizás nos estén viendo, psicólogos, mentores, formadores, terapeutas, personas o escritores que tienen mucho conocimiento, sobre todo teórico, que es lo que hemos aprendido en el colegio, ¿no? O en la universidad, pero que ahora están dispuestos a poder navegar entre todos esos modelos, crear el suyo propio, o al menos no sentirse encorsetado cuando tengan la sensación de estoy viendo algo en una persona y se lo tengo que decir, aunque no esté escrito en ningún sitio. Lo que yo le voy a decir va a estar escrito ahora en un modelo que yo voy a proponer, que va a estar en movimiento continuo, ¿no? Entonces sí que me gustaría también que pudieras explicarle a las personas que quizás no te conocen, yo te conozco un poco mejor, cuál ha sido quizás tu periplo, tu viaje, tu historia, para poder haber aterrizado tu propio método, escribir tus libros y ayudar con ello a miles de personas, para que ahora quizás otros traductores de código humano, como tú, como yo, como muchos de los que estén por aquí, tengan la capacidad de poder reunirse con nosotros en este nexo, en este maratón, y poder generar conexiones, alianzas, y poder darnos cuenta de que ha llegado un momento, un despertar en el que las personas pues tenemos la capacidad de unir a más personas, independientemente de las herramientas, sino desde un sentir más esencial. Sí, desde una esencia que nos une, ¿no? Realmente cuando ibas hablando iba viendo toda la información. Y es que el traductor de código humano ve información constantemente, ¿no? Todo lo que sucede es información. Y eso es lo que me llevó desde pues hace muchos años. Empecé más o menos allá cuando tenía unos 17 años, todo cambió en mi vida. Yo estaba en una familia acomodada, bien, pero de repente pues empezaron a surgir situaciones
que me llevaron pues a quedarnos en la calle, a perderlo todo. Mi madre tenía un cáncer y bueno, por una corrupción política que ahora están más de moda, que de aquellos años no se le daba tanta prensa, ¿no? Tanto bombo, pues me encontré en una situación totalmente en la calle. Pero recuerdo un instante en el que estaba sentada frente a un fogón de leña que con mi padre y le dije que era muy feliz. Y mi padre me decía, hija, ahora contigo al psiquiatra. En la situación en la que estamos, me estás diciendo que eres feliz. Pero no estaba muy equivocada. Tardé 20 años después en saberlo, pero en aquel momento yo era feliz porque veía esa esencia y veía que todo ser humano tenía una conexión y teníamos un poder que realmente los demás a veces no entendían, que había que saber interpretarlo. Y después esto me acompañó porque sí que se me hizo difícil durante algunos años el mantener esa felicidad interna, porque a los 23 años se repitió de nuevo el tener una experiencia muy dura, que fue mi primera experiencia de casi muerte, cercana a la muerte, con la muerte de mi hijo. Y en ese momento volví a conectarme y había una voz interna muy fuerte, hablándome siempre como para los demás. Yo discutí con esa fuerza interna, pero había algo dentro de mí que decía que tenía que haber algo más y que aunque no se pudiesen explicar en libros, aunque nadie me diese una solución, porque realmente ningún profesional me daba una solución porque no la encontraba, hasta que me di cuenta ya a los 37, de que después de mucho sufrimiento y esa repetición, solamente yo tenía esa respuesta. Entonces, cuando hablas de métodos, creo que hay tantos métodos como seres humanos en el planeta, porque cada uno tiene su información. Más de 8.000 millones de métodos. Exactamente. Hay 8.000 millones que hay que permitir que surjan y permitir que cada ser humano tenga su propia forma de llegar a ello y respetar ese camino. Entonces, para mí era fundamental durante muchos años el no invadir la vida del otro, porque a mí no me había servido que invadiesen la mía, porque no podían ponerse en mi piel. Entonces era la escucha y el comprender cómo traducir con todas las herramientas que luego sí que fui a buscar para poder entender. Entonces sí que busqué pues todos estos diferentes enfoques, pero para entender siempre que todo es lo mismo, que cada uno va a presentar un método a través de una información y que no podemos ponernos en la vida del otro, como aquella voz me decía, para los demás, a no ser que vivamos una experiencia. Por eso creo que ha llegado el momento de la práctica. Total. El conocimiento está ahí, pero necesitamos llevar a la práctica, vivir la experiencia y respetar la experiencia del otro. Y eso solamente lo podemos hacer cuando la hemos atravesado. Entonces, una vez que la atraviesas, puedes sentir al otro y puedes permitirle ser y puedes acompañarle desde el respeto a ese camino. Y ahí sí que tienes que poner todos los recursos, todas las herramientas. Por eso el conocimiento es tan válido, porque te da recursos y herramientas para darle al otro aquello que en aquel momento puede necesitar. Y a lo mejor a uno le sirve una cosa y a otro le sirve la otra. Y por eso cada vez entiendo menos esas discusiones entre los métodos, ¿no? Claro. Discusiones de, yo es que lo hago así. No, pero es que tú lo tienes que hacer de esta. No, es que ¿qué importa? Lo que importa es que el Señor lo haga como el Señor quiera, pero que llegue a su traducción interna. Claro. Porque no hay verdades absolutas. Hay verdades que lo que se está buscando es que se materialice aquello que realmente, como bien decías antes, ahora buscamos hacia atrás, ¿no? Entonces, Nexo va a ser ese puente entre ciencia y consciencia, buscando unir esa epigenética que llevamos dentro y entender que todo está ahí, que no hay que buscar más, solo hay que saber traducirlo. Total. Bueno, pues para vivir esa experiencia práctica, ¿no?, de 24 horas, que quizás sea un nuevo nodo, ¿no?, como muchos hemos contado, ¿no?, los diferentes puntos que nos han marcado, que en realidad son como días en nuestra vida que nunca olvidaremos, ¿no? Sí. Quizás no olvidaremos el 12 del 12 de este año, este nexo, y esperamos que lo viváis junto a nosotros en un lugar mágico, ya lo veréis, conectados 24 horas en directo. Yo no sé si me echaré a dormir en algún momento tú, pero vamos, con la energía que se va a mover me parece que va a ser raro. Es que lo hablábamos antes, ¿no? Yo no sé si somos capaces. Estábamos pensando, bueno, ¿cuándo dormimos tú? ¿Cuándo duerme yo? Porque además, si están todos conectados, como vamos a estar con todos los fusos horarios, pero bueno, la Virgen ya se va a encargar de mantenernos. Y va a ser difícil dormir. Antes decías que no sabías si todos nos acompañarían las 24 horas, pero creo que con lo que se está preparando, más de uno va a quedarse. Y bueno, será una parte participativa donde vosotros seréis también los protagonistas. Ya os explicaremos a nivel tecnológico cómo lo vamos a hacer.
Si queréis reservar vuestra plaza, ya sabéis que tenéis 500 plazas disponibles, no sé cuántas quedarán, por aquí debajo en la página lo veréis. Podéis conseguir vuestra invitación de cortesía. Lo viviremos el día 12 del 12, ya veréis el horario, desde qué hora hasta qué hora, y os esperaremos en un lugar privado, online, podéis conectaros desde cualquier punto del mundo, y haremos salas privadas también, ya lo veréis, para que podáis interaccionar, tanto con nosotros como los invitados especiales, como con otras personas de cualquier punto del mundo. Tendremos alguna especie de traducción simultánea, ¿no? para las personas de Brasil como las personas hispanohablantes, y creo que no sé si se habrá hecho en el mercado, pero al menos nosotros lo vamos a hacer desde un lugar único para que también se pueda replicar, para que muchas más personas puedan modelar esto y poder llegar a más personas. Y nada más, yo creo que es un desafío. Yo nunca he estado 24 horas despierto, conectado con tanta energía, con tantas personas, pero tú lo has dicho, al final estamos en busca de una verdad esencial, y creo que con nuestra propia coherencia, desde cada uno a nivel público, privado e íntimo, vamos a poder acercarnos cada vez más a esa verdad o a ese Dios absoluto, desde esa empatía y adaptación entre la especie humana, que al final todos somos lo mismo y queremos lo mismo. Sí, y yo creo que el 12 del 12, ese portal, va a valer mucho la pena, porque estamos cerrando un año. Sí. Va a ser un momento de conexión, y creo que nos vamos a mantener despiertos, porque con la energía que nos van a transmitir ellos, vamos a estar todos ahí. Y en plena era de Acuario, aquí ni Rocío ni yo somos ningún gurú, es más, creo que ya no estamos en el momento de seguir las pautas de ningún gurú encima de un estrado, sino simplemente generar un espacio, incluso de silencio, en el que poder manifestar, experimentar lo que a mí me pasó en este caso en una noche en la Gran Pirámide, a ti en otra ocasión, pero creo que muchas personas van a tener su propia experiencia en Nexo, y esperemos que eso sea trascendental para que, como decía Abraham Maslow en su día, podamos autorrealizarnos y no vivamos únicamente la supervivencia, en la inseguridad, ¿no?, en el mundo en el que estamos, sino que podamos ver el don tan increíble que tenemos interno, ¿no?, como seres humanos. Así que va a ser una experiencia única. Nos vemos en Nexo el próximo 12 del 12. Reservad vuestra invitación y entraréis a un grupo privado que tenemos de WhatsApp, donde compartiremos un montón de información de aquí al día de la maratón. Así que nada más, ¿algo que añadir, Rocío? No, es eso, prepararnos para dejar morir el miedo, ya que hablábamos de muerte, y conectarnos al amor, que es lo que somos. Bueno, se abrirán las puertas del 2026 por todo lo alto. Exactamente, vamos allá. Nos vemos en Nexo. Muchas gracias. Gracias.